Sí, vamos al tema número 6, en este caso de química, y en esta ocasión toca lo que es unidades químicas de masa, parte 2. En la parte uno han tenido que ver todo lo correspondiente a conceptos como el UMA, que es la unidad de masa atómica, es decir, qué unidad de medida se le da al átomo. En este caso, esta UMA, esta unidad de medida, es en base al átomo de carbono 12, el cual se pudo medir, y en base a ello, en referencia a este carbono 12, se pudo hacer una comparación de los otros átomos con respecto a ello, y por ende, a partir de ese carbono 12, se hizo justamente esa unidad de medida atómica, ya que el átomo es tan pequeño que inclusive recientemente con microscopios electrónicos recién se ha podido apreciar justamente su existencia propiamente dicho, pero todavía a niveles muy generales, ¿no? ¿Ok? Entonces, bajo este aspecto, a cada elemento químico se le da una unidad de medida atómica. Eso lo han tenido que ver en lo que es unidades químicas de masa 1. ¿No? Dicho esto, ¿cuál es el UMA o la unidad de masa atómica de ciertos elementos? Por ejemplo, del carbono es 12, ¿no? Vamos a justamente a dar unas masas atómicas conocidas para poder establecer ello. Entonces, la masa atómica, a ver, lo voy a acoplar acá. A ver, masa atómica, unidad de masa atómica, unidad de masa atómica, más conocido como, lo conoció como UMA. Y en esta oportunidad le vamos a poner gramos por mol. Ojo, para nosotros va a ser detalle de gramos por cada mol. Es decir, la unidad de medida que establezcamos, ahora lo vamos a poner ya, cambiamos el término UMA por la unidad que va a corresponder en esta ocasión, gramos sobre mol. Y ahora la vamos a ver cómo se va a funcionar ello. Comencemos por los elementos más representativos. En el caso del carbono, ¿cuánto es? 12. En el caso del hidrógeno es 1. En el caso del oxígeno, ¿cuánto era? 16, ¿correcto? Esos son los tres elementos que sí o sí tenemos que saber al revés y al derecho, como se dice. Son los tres elementos principales, carbono 12, hidrógeno 1 y oxígeno 16. Son las masas atómicas de los elementos químicos por excelencia, por decirlo así. ¿Ok? Otros elementos químicos que vamos a ir viendo, por ejemplo, el calcio, unidad, su masa, ¿cuánto es? Su UMA, en UMAS. ¿Se acuerdan? La masa atómica de, por ejemplo, el calcio era, si no me equivoco, 40. Ajá, 40, ¿sí? El hierro, 56. El nitrógeno, por ejemplo, era 15. El, el hierro, 56. El calcio, 40, ¿sí? Principalmente, ¿ya? Entonces, esos elementos es lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esos dos elementos principalmente, ¿no? Para poder establecer, ¿no? Perdón, nitrógeno era 14, no 15, 14. Ok. Otro elemento representativo, por ejemplo, el potasio, eh, vamos a ver si no me equivoco, es 13, paladio, azufre 32, por ejemplo, azufre 32, azufre es 32. Son elementos más que todo representativos.
Son elementos representativos de lo que vamos a ir viendo. Muy bien, eso es lo que, como les comenté, eso ya han tenido que ver el UMA en lo que es la clase pasada. Ahora lo vamos a aplicar para poder eh, justamente ver cómo se establece este parámetro de UMA en la aplicación propiamente dicha. En este caso vamos a ver lo que es el concepto de mol. El concepto de mol, chicos, tiene que ver mucho con lo relacionado al carbono 12, que es justamente el punto de referencia. La mol es la unidad de conteo que se utiliza para expresar cantidades de unas sustancias muy pequeñas, en este caso los átomos, moléculas y otras partículas. Se toma referencia a un término químico denominado el número de Avogadro. Este número de Avogadro está representado por Na, ¿no? N mayúscula y la A mayúscula, pero con un subíndice, número de Avogadro. Y bajo este parámetro es el siguiente. Una mol es equivalente a 6,022 por 10 elevado a la 23 unidades. Y esto representa a un número de Avogadro de unidades. Ese 6,022 por 10 a la 23, es decir, por un 1 con 23 ceros, ojo, multiplicado por 6,022, es un número muy grande, ojo, y ese número expresado de esa forma es el número de Avogadro, 6,022 elevado a la 23. Por ejemplo, una mol de carbono representa a 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono, o si no, un número de Avogadro, átomos de carbono. 2 moles de hierro representará 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro, y 2 números de Avogadro, átomos de hierro, ¿no? Eso es justamente lo que tenemos que tener en cuenta. Otros ejemplos, cuando hablamos de molécula, una mol de agua, que es una molécula, es 6,022 por 10 a la 23, el exponente, 10 a la 3 moléculas de agua, y también un número de Avogadro. 5 mol de una molécula, en este caso el agua, es 5 por ese número, 6,022 por 10 a la 23, moléculas de agua, o 5 veces el número de Avogadro, moléculas de agua. Entonces, una mol es equivalente a un número de Avogadro que numéricamente es 6,022 por 10 a la 23 unidades. Estas unidades las vamos a ver ya sea en gramos, en átomos, en moléculas, según sea el caso. Por eso se dice unidades, según la unidad que estemos analizando. Si estamos analizando átomos, será de átomos. Si estamos analizando moléculas, será de moléculas. ¿Correcto? Ahora vamos a ver el otro concepto, ya para terminar esta parte de unidades químicas de masa, es la masa molar. Es la masa expresada justamente en gramos de una mol de unidades de una sustancia. Esta sustancia puede ser un átomo o una molécula, ¿sí? Es decir, la cantidad de las moles, pero expresado en gramos. Por ejemplo, una masa molar del carbono 12 sería 12 gramos, porque su masa atómica es 12 UMA. En este caso, una mol de carbono, su masa será 12 gramos. Esa UMA se convierte en gramos, ¿ok? O gramos por mol, de tal manera que una mol se va a mol y queda en gramos. Dicho esto, una mol de, por ejemplo, de hidrógeno, allá será 1 gramo. Una mol de oxígeno será 16 gramos. Una mol de nitrógeno, su masa será 14 gramos. Una mol de hierro, 56 gramos. Una mol de calcio, 40 gramos. Una mol de azufre, 32 gramos, ¿correcto? Eso será justamente la masa molar expresado para estos elementos según su masa atómica. ¿Ok? Recuerden que su masa atómica, por ejemplo, del carbono es 12. Entonces, una mol de carbono, su masa será 12 gramos. O pesará, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Su peso será de 12 gramos para una mol de cada elemento. En el caso del hidrógeno, una mol de hidrógeno pesa, o su masa es 1 gramo. Una mol de oxígeno pesa 16 gramos, o su masa del oxígeno es de 16 gramos para una mol de oxígeno. Es decir, ¿cuántos átomos? 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno pesarán, toda esa cantidad de átomos recién pesarán 16 gramos. ¿Ok? Esa es justamente la expresión. ¿Y cómo se halla el número de moles? Va a depender mucho de lo que estamos analizando. Entonces, chicos, acá, una mol de una sustancia es la masa atómica o la masa molecular expresada en gramos, o el número de Avogadro de unidades de dicha
sustancia, es una mol de esa sustancia. Por eso le decía, una mol de carbono, su masa atómica es 12, allá, 12 gramos. Una mol de agua, bueno, sumaremos sus masas atómicas para hacer la masa molecular y lo expresaremos en gramos. ¿Ok? Ya vamos a ir viendo eso. El número de moles se halla simplemente dividiendo la masa que me dan entre la masa atómica, si fuera un elemento, o entre la masa molecular o peso fórmula, si fuera un compuesto. Para hallar la cantidad de átomos, es decir, cuántos átomos hay presentes en una sustancia determinada, simplemente aplicaremos esta fórmula. El número de átomos entre el número de Avogadros será igual a la masa que me dan en total entre la masa atómica, si es un elemento. La misma forma será para un compuesto. En este caso ya no será átomos, sino moléculas. Número de moléculas entre el número de Avogadro es igual a la masa entre la masa molecular o el peso fórmula. Eso para un compuesto. ¿Ok? ¿Recuerden qué cosa es la masa molecular o peso fórmula? Es la sumatoria de masas atómicas. Por ejemplo, por separado, el carbono es 12, el hidrógeno es 1, el oxígeno es 6. Pero, ¿qué tal si yo quiero formar agua? ¿Qué tal si yo quiero formar agua? En este caso ya no sería masa atómica, porque la masa atómica es para un átomo, ¿no? En este caso ya es una molécula. Como el hidrógeno y el oxígeno son no metales, entonces hallaré la masa molecular. Entonces, chicos, ¿cuántos hidrógenos ven ahí? Ven 2 hidrógenos, entonces será 2 por su masa atómica del hidrógeno. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? Es 1, 2 por 1. Más, ¿cuántos oxígenos ves ahí? Como no veo ningún número acá abajo, se supone que es 1, se sobretiene que es 1. ¿Y cuánto es la masa atómica del oxígeno? 16. 16. Entonces, chicos, ¿cuánto sería la masa molecular del agua? Sumemos 2 por 1, 2, 1 por 16, 16, 2 más 16, 18. 18, 1. Entonces, una mol de agua pesará 18 gramos. Una mol de esta sustancia agua será equivalente en su masa a 18 gramos. ¿Ok? Pero si se dan cuenta es la sumatoria de masas atómicas. Por eso dicen, para un compuesto, el número de moléculas será el número de Avogadro, es igual a la masa sobre la masa molecular. ¿Sí? La masa sobre la masa molecular. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Listo, chicos. Vamos a comenzar a ello. ¿Cuándo utilizamos las primeras fórmulas? Cuando nos piden el número de moles. ¿Cuándo utilizamos las segundas fórmulas? Cuando me pidan la cantidad de átomos o moléculas, ¿correcto? ¿Sí? Eso es lo que vamos a emplear. Esa es como se dice, la clave. Pregunta número 1, chicos. Nos dice acá, a ver, ¿qué tal? Buenos días, Melanie. Calcula el número de mol, ojo, el número de mol, o sea, N, conteniendo 280 gramos de hierro, y me dan de dato que la masa atómica del hierro es 56,1. Entonces, chicos, vamos a utilizar la fórmula. Como me están hablando perdón, de un átomo, el número de moles sería este. La masa entre la masa atómica. ¿Ah? El número de moles es la masa entre la masa atómica. Vamos a calcularlo. Listo. ¿Cuánto es la masa? Chicos, ¿cuánto es la masa? Según dato del problema, 280 gramos. ¿Sí? ¿Cuánto es la masa atómica? 56 UMA del hierro. 56. ¿Cuánto es entonces el cálculo? 280 entre 56. 280 entre 56. ¿Cuánto sale? 280 entre 56. ¿Cuánto sale? A ver, calculen por favor. 280 entre 56. Carla, 5. Melanie. ¿Y Ailton cuánto salió? 5. 5 y Ailton. Ya. Corroboren por favor la respuesta. ¿Sí? 5. Ok. Numéricamente sale 5. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a dar la respuesta? Como me están pidiendo el número de moles, entonces la unidad será mol. Entonces, mi número de moles será 5 mol. 5 mol. ¿Sí? 5 mol. Ya está. Por lo tanto, el número de moles será 5 moles. ¿Sí? 5 moles. Profesor, ¿existe otra forma de dar las respuestas? Claro que sí. 5n sub a, 5 número de Avogadro, porque una mol equivale a un número de Avogadro. ¿Ya?
pero no me están pidiendo en Avogadro, me están pidiendo en moles. Así que la respuesta será en moles. A ver, vamos a ver si entendieron. Calcula el número de moles de 84 gramos de carbono. Carbono. ¿Está? Entonces, ¿cuánto es la masa atómica del carbono? Habíamos dicho 12, ¿no? La masa atómica del carbono. Entonces, la masa atómica del carbono, vamos a poner acá, 84 entre 12. es 12 UMA. Masa atómica del carbono, ¿sí? Masa atómica del carbono, agregar acá, es 12 UMA. 12 UMA. Entonces, acá abajo del carbono va 12 y acá arriba la masa que me están dando, 84. 84 gramos, ¿no? Listo. ¿Cuántos 7. moles sale? 84 7. entre 12. ¿Ah? 7. Muy bien, Yailton. 7. A ver, por favor, lo demás. Melanie, Víctor, Yail, Zoe y Carla, por favor, participen. Sería 7, ¿no? Entonces, la respuesta será, el número de moles será igual a 7 mol. El número de moles será igual a 7 mol. ¿Ah? Muy bien. El número de moles será igual a 7 mol. Ok. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Ojo, en este caso será de cada elemento. En el primero, la masa del hierro entre la masa atómica del hierro. Acá será la masa de carbono entre la masa atómica del carbono, el cual ya tenemos que, esto ya lo saben de la clase pasada, del tema el tema anterior, ¿sí? Recuerden esa ficha, recuerden esa teoría, por favor, acá lo vamos a aplicar. Pregunta número 3, mientras van copiando aquí algunos, me están diciendo. Ok, acá esta pregunta es para poner verdadero y falso. Antes de comenzar, recordemos, una mol equivale a un número de Avogadro que es 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, entonces tenemos en cuenta eso. Y una mol y la masa molar es expresado en gramos, ¿sí? Es el peso UMA expresado en gramos. Entonces, la primera pregunta dice, ¿la masa atómica y la masa molecular se expresa en UMA? Sí, la masa atómica es la unidad de medida en UMA de un solo elemento. Por ejemplo, del carbono, 12 UMA. Del oxígeno, 16 UMA. Y la masa molecular es la suma de las masas atómicas. Por ejemplo, el agua que sumamos, ¿no? 2 por 1 más 1 por 16 me salió 18. Entonces, ¿qué cosa sale? 18, acá faltó la unidad, 18 UMA, ¿no? 18 UMA, 18 UMA, ¿no? 18 UMA. 18 UMA, ¿sí? 18 UMA. Esa es justamente la unidad. Entonces, ¿se miden en la misma unidad tanto la masa atómica para un solo elemento y que la masa molecular que es para varios elementos? Sí, se expresa en la misma unidad. ¿Sí? Se expresa en la misma unidad. Entonces acá la primera respuesta será verdadero. Verdadero. Ya está. Segunda respuesta dice, una mol equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Falso. Equivale Falso. a 23. 6,022 por 10 a la 23. Positivo. Acá dice negativo, inclusive el exponente. Recontra falso. Recontra falso. Falso. 3. Si la masa atómica del carbono es 12 UMA, su masa molar será 0,12 gramos. No. La masa molar será lo mismo que su peso en UMA, pero expresado en gramos. Si el carbono es 12 UMA, la masa molar 12 será gramos. 12 gramos. ¿Sí? 12, pero gramos. Falso. Debe ser 12 gramos. 12 gramos. ¿No? Ok. Acá abajo voy a poner el motivo porque es falso, ¿no? Siempre es bueno indicar el motivo, ¿no? Una mol falso. Una mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 unidades, ¿sí? O gramos, como tú quieras exponer en este caso, ¿sí? Ya está. Por esa razón,
esta pregunta es falsa, ¿no? Lo voy a poner entre paréntesis, por eso es falso. Y en la tercera, la respuesta es la correcta, que es una mol, ¿no? Una mol de carbono es igual a 12 gramos. Una mol de carbono pesa, su masa es de 12 gramos. Si es 12 UMA, 12 gramos. Si fuera el oxígeno 16 UMA, 16 gramos. ¿Sí? Una mol de carbono es 12 gramos. Por esa razón es falsa. Acá dice que es 0,12. No, es 12 gramos. Simple. Por eso es falso. Entonces, la respuesta es verdadero, falso, falso. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Muy bien. Mientras van terminando de copiar, voy tomando asistencia por favor, pero con su cámara encendida para la toma de asistencia. Carla, Melanie, Víctor, Yailton y Son. Para tomar la asistencia. Muy bien, antes de comenzar el número 4. ¿Dónde está? A ver, pregunta número 4. Entonces, tenemos esta. A ver, pregunta número 4. Si la masa molecular. Ah, mira, ya te habla de la masa molecular. ¿Por qué se dice? Ya no se dice masa atómica. Recuerda, masa atómica es para un elemento. Ahora estamos hablando de un compuesto. Será masa molecular. Es la sumatoria de elementos, ¿no? Es la sumatoria de elementos. ¿Correcto? Ok. Si la masa molecular de este compuesto H3E O4 es 98 UMA, calcular la masa molecular del compuesto E2 O3. Bueno, entonces vamos a hallar, me dicen que la masa molecular, ¿no? En este caso, M, vamos a poner así, M de este compuesto, vamos a ver acá, de este compuesto H3E o ¿cuánto? O, o 4. ¿Está? Vamos a ponerlo aquí. O 4. Ya está. Listo. Según este dato, es 98 UMA. 98 UMA. Listo. Chicos, entonces, ¿cómo sale la masa molecular? Es la sumatoria, pues, de sus masas atómicas. Entonces, ¿cómo sería esto? Como hay, dice H sub 3, entonces será 3 veces la masa molecular del oxígeno, del hidrógeno. ¿Cuánto habíamos dicho que era? Un UMA. ¿Sí? Un UMA, ¿sí? O sea, 3 por un UMA. Más E. ¿Hay cuántos E? Hay un E. Hay un E. Entonces será la masa atómica de E, pues, ¿no? De E, del elemento E. Más O sub 4, quiere decir que hay 4 oxígenos. ¿Y cuánto es la masa atómica de un oxígeno? 16 U. ¿Ya? 16 U.
Y todo esto sale, dato del problema, 98 UMA. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, dividamos 3 por 1 UMA, 3 UMA, más la masa atómica del elemento E, más 4 por 16, 64 UMA, igual a 98 UMA. ¿Ya? 3 UMA más 64, chicos, sería 67 UMA, 67. ¿sí? Más la masa atómica de E, que vamos a hallar. No sabemos quién es este elemento, pero vamos a hallar su masa atómica. Y al final la suma sale 98 UMA. Entonces, con esta información podemos hallar la masa atómica de E, ¿no? Que será simplemente 98 UMA menos 67 UMA. ¿Cuánto sale entonces finalmente? 31 La UMA. masa atómica de E. ¿Cuánto sale? A ver, restemos 98 31. menos 67. ¿Cuánto es? 31. 31, ¿no? En este caso, la respuesta completa sería 31. 31 UMA. UMA. Muy bien. Ya tengo la masa atómica de E. Entonces ahora me están pidiendo calcular la masa atómica de E sub 2 o 3. Eso es lo que me están pidiendo ahora. Pero como ya sé la masa atómica de E sub 2, de E sub 2 o 3, ¿no? O sub 3. Listo. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto será? Fácil. Dice E sub 2. Entonces será 2 veces la masa atómica de E. 2 veces la masa atómica de E. La masa atómica de E. Listo. Más, dice O sub 3. Ah, será 3 veces la masa atómica de oxígeno. ¿Cuánto es la del oxígeno? 16 U. 16. Listo. Aquí es igual. Ya habíamos sacado que la masa atómica de E, ¿cuánto vale? 31 UMA. Entonces será 2 por 31. Más 3 por 16, 48 UMA. Listo. 2 por 31, ¿cuánto será? 62, ¿no? 62. 62 UMA. Y más los 48 UMA, ya tengo la respuesta. ¿Cuánto será la masa atómica de este compuesto? 110 UMA. Claro, 110 UMA, ¿no? 110 UMA. 110 UMA. Y esa sería la respuesta, ¿no? Vamos a aprovechar acá ese espacio. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, la masa atómica, la masa molecular en este caso, molecular de E sub 2 o sub 3 será 110 U. Como pueden ver, aquí se ha utilizado justamente el mismo criterio, ¿no? Pues sumamos lo suma y hallamos la masa molecular de este elemento E. ¿Está? Tienen para ahí para copiar. Lo mismo con esta pregunta. Dice, ¿cuántos mol, ojo, cuántos mol, o sea, el N, están contenidos en 368 gramos de etanol? Ya es un compuesto. Ya no voy a utilizar esta fórmula, por ejemplo. Esta fórmula es para un átomo, ¿sí? Lo que voy a hacer es ahora para este compuesto. Es un compuesto, entonces acá será, en vez de masa atómica, será masa molecular, es decir, este de acá. Masa molecular de este compuesto, ¿sí? Ahí está, será la masa molecular de quién? De C sub 2, de C sub 2, H sub 5, H sub 5, O, H, ¿no? Y acá la masa molecular de lo mismo, ¿no? Ya está. Listo. ¿Cuánto nos sale acá? A ver, numéricamente hablando,
La masa, dato del problema, ¿cuánto es la masa del compuesto? 368 gramos. Ah, listo, ya lo tengo arriba. Y abajo la masa molecular, ¿qué tenemos que hacer? Sumar las masas atómicas. ¿Cuántos carbonos veo ahí? C sub 2. Entonces será 2 por el carbono, ¿cuánto es? 12, ¿no? 12. Más 5, H sub 5. Entonces será 5 hidrógenos. Cada hidrógeno es 1. 5 por 1, 5. Más O, oxígeno, un solo oxígeno, 16. Y más un hidrógeno solito, 1. Es la masa atómica. Listo, a ver, vamos a ver cuánto vale N. Será justamente, a ver, 368 arriba y abajo cuánto sale. A ver, 2 por 12, 24. Más 5 por 1, 5. Más 16 más 1, 17. Vamos a aprovechar ya la fórmula. Sería 368 entre, a ver, sumemos 24 más 5 más 17. ¿Cuánto sale? 24 más 46. 5, ¿sí? Y más 17. ¿Cuánto sale? Ujú. 46. 46. Y ahora dividamos Entre 368. 368 entre 46. 368 entre 46. ¿Cuánto Sale sale? 8. Sale 8. 8. Entonces, 8 vendría a ser el número de moles de este compuesto, ¿no? Entonces, el número de moles, N, será 8 mol. 8 mol. 8 mol. 8 mol. 8 mol. ¿Ok? 8 mol. Listo. ¿Cuántos gramos, en la pregunta número 6, dice, cuántos gramos de calcio están contenidos en 12 mol de este elemento? Ah, ya, mira, ya me están hablando de una masa contenidos en moles, ¿no? Recuerda que una mol de cualquier elemento es su mismo masa atómica expresado en gramos. ¿Cuánto dice que es el calcio? 40, ¿no? Ah, entonces, fácil, bueno, digo, una mol de calcio es igual a, como dice 40, 40 gramos. La pregunta de calcio, pues obviamente, ¿no? 40 gramos de calcio. Entonces la pregunta es, 12 mol de calcio, ¿cuánto será? Listo, es una regla de tres simples, pues. X es igual a 12 por 40, pues, ¿no? 12 por 40. Entonces X será igual a 12 multiplicado por 40. ¿Cuánto es 12 por 40, chicos? ¿Cuánto nos sale? 12 por 40, 480, ¿no? En este caso, gramos. Y esa será la respuesta, 480 gramos. Si una mol es 40 gramos, 12 mol será 12 por 40, 480 gramos. Entonces podríamos dar la respuesta acá, 12 mol, por lo tanto, acá, digo acá, 12 mol de calcio es igual a 480 gramos. Listo, 480 gramos. Listo, 480 gramos. Ok. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? 480 gramos. Entonces, prácticamente es una regla de tres simples. 12 por 40 entre 1, ¿no? 12 por 40 entre 1. Sería así, ¿no? ¿Ok? O simplemente multiplicamos por 12. ¿Está? Ok. Aquí en la número 7 no es nada para calcular, es para marcar. Van terminando algunos. Igual, de todas maneras, le paso el archivo para que puedan copiar en su cuaderno. 7. Dice acá, señale el enunciado incorrecto, algo que esté mal. Dice,
Ok, 7. Ya, ¿cuál es el enunciado incorrecto? La A dice, una mol contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades. Eso es correcto. Una mol de carbono tiene una masa de 12 gramos. Claro que sí, porque un carbono es 12 UMA, expresado la mol en gramos, 12 gramos. Media mol de carbono sería la mitad de 12, ¿no? 6 gramos. Perfecto. Una mol de agua tiene una masa de 40 gramos. Falso. ¿Cuánto sacamos? Acuérdense. Sumamos 18 UMA, 18 gramos. Una mol de agua sería 18 gramos, no 40. Entonces acá está la respuesta, chicos. La respuesta es la letra D. La respuesta es la letra D. ¿Sí? Esa es la respuesta. Una mol de agua tiene una masa de 40 gramos. Falso. Recontra falso. No es la respuesta. Profe, ¿la E es correcta? Sí. ¿Una mol es igual a un número de Avogadro? Sí. Una mol es un número de Avogadro. Acabamos de verlo acá, en la fórmula. Mira, una mol es 6,022 por eso la ven 3 o un Na, ¿sí? Un número de Avogadro. Listo. Y hemos visto la aplicación del número de moles. Masa entre masa atómica para un elemento o masa entre masa molecular o peso fórmula para un compuesto. En la pregunta número 8, chicos, si se corta, vuelven a ingresar, por favor, ¿ya? Si se corta, se vuelven a ingresar. Me piden ahora cuántos gramos de sulfato de sodio, vamos a aplicar ahora la otra forma, contiene 5 mol de este compuesto. Entonces, vamos a hacer también igual una regla de 3 sim, ¿no? Entonces acá será para un compuesto. Vamos a hacer la misma forma. Entonces, una mol, yo digo, una mol de este compuesto, ¿cuánto pesará? Ah, bueno. Hacemos la suma, ¿no? Dice Na sub 2, 2 por sodio. ¿Cuánto es el sodio? Dato del problema, 23. Más azufre, un azufre, 32. Más oxígeno, 4. 4 veces el oxígeno, o sea, 4 por 16. ¿Cuánto nos sale? Muy bien. Dice acá, ¿cuántos gramos de sulfato? Es la misma pregunta que la número 6, solo que en vez de un elemento, es de un compuesto. ¿Qué tengo que hacer? Sacar su masa atómica. Es decir, sumar todas sus masas atómicas, perdón, sacar su masa molecular, es decir, sumar todas sus masas atómicas. La misma fórmula me dice qué hacer. Dice Na sub 2, o sea, 2 veces el sodio. Dato del problema, 23, 2 por 23. Un azufre. Profesor, no ve el número 1. Chicos, si no ven el número 1, se sobreentiende que está ahí. Es S sub 1. ¿Correcto? Se sobreentiende que el 1 está ahí. Entonces, 1 por 32, 32. Más O sub 4, 4 veces 16, 4 por 16, porque es la masa atómica del oxígeno. ¿Por qué, profesor, no me han puesto como dato el oxígeno? Se supone que ustedes deben ya saber esto. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Esos 3 elementos jamás te lo van a dar de dato en el problema, porque se supone que ya lo tienes que saber. Repito, carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos 3 jamás, jamás, jamás te van a dar su masa atómica en un problema de esta temática, en química, porque se supone que tú ya lo debes saber. Entonces, carbono, 12, hidrógeno, 1 y oxígeno, 16. Esos 3 valores tienes que tenerlo clarísimo. No tienes por qué olvidar. Y jamás te lo van a dar de dato. Observen, en la pregunta 4 había hidrógeno y oxígeno. No te dieron de dato cuánto es el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? En la número 2 te pidieron del carbono. No te lo dieron de dato. Yo lo tuve que agregar acá. ¿Recuerdan? Para hacerles recordar. No te lo dan de dato. Pero en cambio en la 1, hierro. Hierro sí es un elemento que no muy comúnmente se utiliza. Sí te lo tienen que dar. Los elementos que no se utilizan comúnmente sí te tienen que dar de dato. Mira la número 5, hay carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿En qué momento te han dado cuánto es la masa atómica del carbono, hidrógeno y oxígeno? No te lo dan. En ningún problema te lo van a dar. ¿Ok? No te lo van a dar, por lo tanto, tienes que tú saberlo. Carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16. Y por ahí un cuarto elemento que también es, vamos a decirlo, también es muy usado, el nitrógeno. Nitrógeno 14. Pero casi el nitrógeno no se utiliza mucho. Por lo demás, te lo van a dar de dato. Miren la número 6. Estábamos hablando del calcio. Ahí te lo dan de dato. En la número 8, solo te dan de dato el azufre y el nitrógeno, el sodio, perdón, a pesar que hay oxígeno, no te lo dan de dato, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Carbono, hidrógeno y oxígeno no te lo van a dar de dato en ningún problema. Muy bien, continuamos. Entonces acá, 2 por 23, 46, más 32, más
4 por 16, 64. Listo, chicos. ¿Cuánto sale entonces una mol de este compuesto? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesaría? A ver, sumemos 46 más 32 más 64. ¿Cuánto nos sale? 142 mol. ¿Ah? ¿142? Ahí, por favor, 142. corroboren. A ver, voy a ver mi calculadora acá. Dice acá 100, perdón, 46 más 32 más 64. 64 más 46 es 110. Más 32, 142. Sí, es correcto. Entonces, una mol de este compuesto, de sulfato de sodio, se llama así, pesa 142, ¿qué cosa? Gramos. La pregunta es, 5 mol de este compuesto, de este mismo compuesto, ¿cuánto pesará? Muy fácil. Multiplica. Bueno, si uno es 710 gramos. 142, 5 será por 5, pues, ¿no? Muy X será 110 gramos. 710 gramos. 142 por 5, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? X será igual a 142 por 5. ¿Cuánto sale, numéricamente hablando? 142 por 5. ¿Ah? 100. 710 gramos. 142 por 5, a ver, sí. Sí. 100, perdón, 720, 710, ¿no? 710. Ok, y ya está expresado en gramos. Bueno, 710 gramos. Entonces vamos a hacer acá ese compuesto para dar la respuesta. Entonces, 5 mol de este compuesto. A ver, vamos a... que es el sulfato de sodio. El sulfato de sodio. O sea, Na2, azufre, oxígeno, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, sí, ya lo vamos a ver con el profesor. Nomenclatura inorgánica, cómo se nombran. Creo que sí vieron sales. Este es el sulfato de sodio. Es un ácido. Pesa 710 gramos. Y listo. Y esa sería la respuesta, chicos. Con eso estamos terminando. La actividad de extensión, bueno, 2 preguntas de teoría y dos preguntas netamente de cálculo. Y en la actividad de evaluación, una pregunta de cálculo y una pregunta de teoría. Te indico qué hay que hacer. En la pregunta 1 dice cuántas moles hay en 368 gramos de ácido nítrico. Muy fácil, sumas los UMA del ácido nítrico. Sería 378 entre hidrógeno 1, nitrógeno 14 más O3 sería 3 por 16, ¿no? ¿Sí? 3 por 16, 48, más nitrógeno 14 más oxígeno 1, ¿no? Listo. 378 entre la suma de ellos. Y este sale el número de moles. De la misma manera, en la número dice cuántos gramos de azufre están contenidos en 9 mol del elemento. Entonces, una mol de azufre, acá dice cuántos del azufre, dice 32, ¿no? Entonces acá será, una mol es 32 gramos. 9 mol, X. Entonces, ¿cómo saldrá X? Fácil, 9 por 32, ¿no? ¿Sí? Y la respuesta sería, a ver, ya Ailton, 9 por 32. Ahí te doy la respuesta en la 2. 9 por 32 sale 268. Entonces sería 268 No, es gramos, ¿no? 288. Ajá, 288. 268 gramos. Y la pregunta 3 y 4 son teóricas. Ahí es muy fácil. Mira, ¿la masa molecular del CO y CO2 son iguales? No, porque mira, hay un carbono sí, y acá hay un oxígeno y acá hay 2 oxígenos. La suma no va a ser la misma, ¿sí o no? Por lo tanto, es falso. No necesito hacer la suma para saber que no es correcto, que es incorrecto, ¿no? Es falso. ¿Sí? 120 gramos de carbono hay en 10 mol del elemento. Claro que sí, porque si una mol es de carbono es 12 gramos, 10 moles será 12 por 10, 120, verdadero, ¿no? Así que ya prácticamente te indiqué cuál es la que está mal, ¿no? La 1 está mal, y en caso la 3 dice, un número de Avogadro equivale a 1,66 por 10 a la 24. ¿Cuánto vale el Avogadro? 6,022 por 10 a la 23. ¿Eso quiere decir que la 3 es verdadero o falso? Es falso, ¿sí? Porque no es
¿Acaso dice 6,022? No, dice 1,66. Entonces la respuesta en la 3 sería la 1 y la 3. La 2 es correcto, la 1 y la 3 son incorrectas. Te están pidiendo la incorrecta, ojo. La pregunta es la incorrecta, no la correcta, la incorrecta. ¿Ah? Y en la número 4 te piden relacionar. ¿Cómo vas a dar tu respuesta? 1A o 1B o 1C. Guioncito, 2A, 2B o 2C. ¿Sí? Así. Letra, perdón, número en romanos con letra. ¿Sí? La 1, ¿cuál será? La A, la B o la C. La 2, ¿cuál será? La A, la B o la C. La 3, ¿cuál será? La A, la B o la C. Te doy una ayuda. El agua en la 2, ya hemos visto que el agua es 18, ¿no? Una mol será 18 gramos, 10 mol será 180, ¿no? 18 por 10. Por lo tanto, la 2 es la C, 2 con C. 2 con C. Ya te voy una ayuda en la 4. Listo, chicos. Cualquier consulta, cualquier duda, me hacen saber. No se olviden de pasar la tarea a su grupo de tareas de ciencias. El día de ayer les pasé el grupo, el link, en caso de que aquellos que no estén asociados. Pásenlo ahí, por favor, al grupo de tareas, ya que para que el profesor lo corrija, ¿ya? El grupo de tareas. No le pasen a su individual porque me dice que se está llenando la memoria, se le ha llenado la memoria. Así que tienen que pasarlo al grupo de tareas, por favor, ¿ya? O si no a mi individual, si algunos no pueden, ya me lo pasan a individual, yo ya le paso al profesor o al grupo de tareas, ¿ya? No hay ningún problema. Pero de preferencia al grupo de tareas porque ahí está el profesor Renado y se pueda corregir rápidamente. ¿Ya, chicos? Ok, chicos, entonces, gracias por su atención. Y antes de salir, un repaso rápido de las respuestas. La 1 sale 5 mol, la 2 sale 7 mol, la 3 sale verdadero, falso, falso, la 4 nos sale 110 UMA, la 5, 8 mol, la 6, 480 gramos, la 7 sale la D, la que es incorrecta, y la 8 nos sale 710 gramos, 5 mol del sulfato de sodio. Muy bien. Ok, chicos, nos estamos viendo. Gracias por tu atención. Nos vemos el día jueves conmigo en lo que es historia. Hasta luego. No, profe, que tengo un día. Hasta luego, chicos.